Saludos, en esta sesión vamos a platicar sobre conceptos en general sobre la fisiología en cuanto a la sangre. ¿Okay? Hay que tomar en consideración algunos aspectos en particular. La sangre, a diferencia de lo que muchas personas quisieran creer, debemos entender que al igual que que el corazón, que el estómago, que cualquier otro tipo de órgano, es un órgano. O sea, justamente la cuestión es que pues obviamente pues es mucho más líquido que lo que serían otros órganos. Entonces la sangre propiamente es un órgano porque está compuesto de células especializadas que cumplen con una función determinada para poder mantener la fisiología normal de otros órganos del cuerpo humano, o para precisamente transportar todos los nutrientes a través de toda la periferia del cuerpo. ¿Okay? Entonces, de entrada empecemos por eso. O sea, justamente la sangre del cuerpo humano es un órgano especializado. ¿Okay? Y justamente muchas de las células que conforman este tejido pues tienen características muy diferentes, pero justamente tienen un origen en común muy importante. Bueno, hay que empezar por algunos conceptos. Bien sabemos que pues la sangre como tal tiene un gran componente líquido. Si recordamos algunos aspectos en cuanto al agua total del cuerpo humano, sabemos que precisamente el 60% promedio del cuerpo está conformado por agua. Y justamente de 60%, un remanente, bueno, no un remanente, más bien una pequeña porción constituye el plasma sanguíneo, que conforma parte del líquido extracelular. O sea, justamente una persona promedio de 70 kilogramos, sabemos que el 62% correspondería a 42 litros de agua. De esos 42, justamente 3 litros de agua se distribuyen en la sangre, en este espacio que conocemos como plasma sanguíneo. La sangre como tal está conformada por dos grandes componentes: el componente celular, que precisamente va a estar constituido por las células de la estirpe blanca y las células de la estirpe roja, comúnmente conocidos como glóbulos blancos y glóbulos rojos. Y el otro componente, el componente líquido, que es el plasma sanguíneo. Dentro del plasma sanguíneo hay que recordar que tenemos una gran cantidad de componentes diluidos en su interior, desde iones, proteínas, carbohidratos, algunos ácidos grasos, y aparte pues el gran constituyente, que es el agua. ¿Okay? Obviamente pues nos vamos a enfocar en el componente celular de la sangre y entender justamente que pues estos conceptos donde se entiende como glóbulo rojo, glóbulo blanco, pues es una manera fácil de determinar el nombre, pero pues en vez de llamarlos glóbulos blancos, el término correcto sería leucocitos. Y como vamos a ver más adelante, pues en el grupo de los leucocitos tenemos una gran estirpe de células diferenciadas. En cambio, pues en los glóbulos rojos, conocidos como eritrocitos, pues precisamente son las únicas células que terminan siendo funcionales para el transporte de oxígeno. ¿Okay? Y por último tenemos las plaquetas, justamente que participan de manera activa en el sistema de coagulación. ¿Vale? Ahora, ¿por qué mencionamos que tienen un origen en común? Todas nacen precisamente en la médula ósea, y sobre todo pues la médula ósea de los huesos largos. Los huesos como tal, recordemos que también son estructuras vivas, y justamente en su interior van a estar constituidos por esta estructura que es la médula ósea, que obviamente tiene mucho mayor producción en edades tempranas y disminuye su producción de células sanguíneas a edades más adultas, pero justamente pues tiene una comunicación muy importante con la circulación. Y pues de entrada se explica simplemente por el hecho de que todas las células de la estirpe sanguínea se reproducen, se dividen precisamente en este sitio. ¿Okay? Sin entrar más en detalles, justamente pues tenemos que existen células madres sanguíneas que se conocerían como células madres multipotenciales,
Quiere decir que precisamente tienen esta habilidad de diferenciarse en varias estirpes de células. Y de estas células madres multipotenciales tendríamos las totipotenciales, que tienen una restricción un poquito más atenuada, un poquito más marcada en las células que se pueden dividir. Vamos, hay una célula que puede dividirse en muchas otras, y de ahí vamos a tener subdivisiones de otras células que también se pueden dividir en muchas otras ramas, pero su rango se va haciendo más limitado. En la médula ósea pasa exactamente lo igual. Justamente tendríamos dos grandes grupos: las células madres mieloides, que precisamente van a dar lugar a gran parte de las células leucocitarias, a las plaquetas y a los eritrocitos. Y vamos a tener otra estirpe que son las células madres linfoides, que prácticamente van a dar lugar a los linfocitos. ¿Okay? Entonces, obviamente pues estos procesos se van dando en el transcurso de la vida útil de cada célula, y dependiendo también de las necesidades que requiere el cuerpo humano. Entonces, de las células madres mieloides yo puedo obtener precisamente los granulocitos, que son una parte de los leucocitos muy importantes, donde encontramos eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Puedo tener la formación de plaquetas y puedo tener la formación de eritrocitos. Obviamente pues esta es una parte muy resumida, porque justamente para llegar al simple hecho de tener glóbulos rojos, esta célula madre mieloide se tuvo que haber diferenciado a su vez en células más especializadas, inclusive antes, para llegar a los reticulocitos, que son células precursoras de glóbulos rojos. Asimismo, por ejemplo, de las mieloides forma un mieloblasto, que también es una célula precursora de granulocitos, igual con los linfoblastos. Okay. ¿Qué características importantes debemos de señalar en cuanto a eritrocitos y leucocitos? Los eritrocitos, dentro de su formación o su desarrollo, tienen una característica muy importante: carecen de núcleo. Justamente ya un eritrocito bien constituido ha perdido por completo su núcleo. Y por el contrario, los leucocitos son células que mantienen su núcleo de manera continua, tal cual como lo podemos ver en esta laminilla histológica, donde precisamente estamos viendo estas células que están coloreadas, o sea, puesto en un tinte. Tienen en el centro una zona blanca que precisamente responde a la ausencia del núcleo de los eritrocitos. Y tenemos dos células leucocitarias que nos están acompañando en esta laminilla, que precisamente se puede observar el gran tamaño del núcleo que tienen en su interior, o las formas que pueden tener cualquiera de estas células. Ahora, ¿por qué los eritrocitos precisamente han perdido el núcleo? ¿Esto los hace células procariotas? No. Bueno, han perdido el núcleo sobre todo porque la célula se especializa tanto que inclusive ya un eritrocito maduro no necesita dividirse. O sea, justamente tiene un periodo de vida delimitado, que es de 120 días aproximadamente, y ha perdido el núcleo debido a la necesidad de transportar mayor cantidad de oxígeno. Durante todo este transcurso de división celular, en un proceso determinado, las células precursoras de eritrocitos se desprendieron del núcleo para poder tener mayor capacidad de concentración del transporte de oxígeno. ¿Okay? Justamente el eritrocito, al tener ya una vida delimitada más corta que otros tipos de células, es una célula que se está formando de manera constante en la médula ósea. O sea, prácticamente cada 2 meses se están recambiando constantemente los eritrocitos viejos por eritrocitos nuevos. Y hay un elemento muy importante que hay que mencionar precisamente en el eritrocito, que es la hemoglobina. La hemoglobina es esta sustancia que precisamente le da una característica muy importante a la sangre, desde la coloración rojiza que tiene y el sabor a hierro que tiene, muy importante. Justamente la hemoglobina está conformada por una proteína globina y varios grupos de hierro. Esta sustancia en particular tiene una característica que le permite tener una alta afinidad por las moléculas de oxígeno y por igual una alta afinidad por las moléculas de dióxido de carbono, lo que va a permitir que precisamente el eritrocito sea capaz de transportar
el oxígeno a través de la sangre y también el dióxido de carbono. Entonces, el hecho de que el eritrocito haya perdido su núcleo no lo hace una célula procariota, sigue siendo una célula eucariota, ha descendido de células con núcleo y le permitirá entonces transportar con mucho mayor facilidad más cantidad de moléculas de oxígeno. ¿Okay? Obviamente pues estamos hablando que las cantidades de eritrocitos son muy grandes y como lo mencionábamos están renovando de manera constante. ¿Okay? Ahora, empezando con los leucocitos. Hablando de los leucocitos es precisamente abordar un tema muy importante que es la inmunología. Las células leucocitarias, que engloban precisamente a todas las demás células que vamos a revisar, están diseñadas precisamente para la defensa del organismo. Y es la defensa no únicamente en cuestión a bacterias o a virus o a parásitos o a hongos que pudieran afectar nuestro cuerpo, sino que precisamente son células que van a actuar contra cualquier elemento que pudiera ser considerado dañino para el cuerpo humano. ¿Okay? Entonces pueden ser precisamente microorganismos que pudieran ocasionar una enfermedad, hasta situaciones traumáticas, lesiones, hasta componentes químicos o elementos físicos que pudieran desencadenar una respuesta alérgica. Todo aquello que el cuerpo humano sienta como un elemento agresor, el sistema inmune justamente se encargará de dar una respuesta y de combatir estos elementos para evitar mayor daño y afectación en el cuerpo humano. Ciertamente el desarrollo de estas células ha sido un proceso evolutivo impresionante. ¿Cuáles son las células que vamos a encontrar en la estirpe leucocitaria? Tenemos desde los linfocitos, que recordemos provienen de una estirpe celular distinta, hasta los granulocitos, donde encontramos precisamente los neutrófilos, eosinófilos, monocitos y basófilos. Cada grupo de estas células precisamente tiene características muy importantes y van más allá nada más de la diferencia precisamente del núcleo. O sea, tenemos que señalar justamente a breves rasgos cómo actúan y para qué actúan. Los linfocitos, que si bien por ejemplo tienen un núcleo muy aumentado, prácticamente abarca la totalidad de la célula, son células que van a estar van a estar trabajando precisamente en infecciones virales. O sea, prácticamente son las primeras células bueno, no las primeras, pero son las más importantes que trabajan en las infecciones de tipo viral. Y en todo tipo de proceso inflamatorio también, al fin y al cabo, los linfocitos entrarán en contacto. Los linfocitos son aquellos que se encargarán precisamente de destruir patógenos externos. Se encargan también de producir precisamente anticuerpos, o mejor conocidas como inmunoglobulinas, que son precisamente aquellas sustancias que nos hacen tener memoria de defensa contra infecciones pasadas. Entonces, su rango de acción es bastante complejo. De hecho, por lo general, son las últimas células en activarse ante una respuesta inmune, porque son los que van a terminar resolviendo la mayor parte de los problemas, con la liberación de anticuerpos. ¿Okay? Pero dejar a breves rasgos que justamente participan de manera muy activa en la respuesta inmune y también participan de manera muy activa en infecciones virales. De cualquier manera, pues también trabajando en cualquier otro tipo de infecciones, sobre todo bacterianas. Okay. Los monocitos. Algo que hay que señalar, obviamente, pues los linfocitos se encuentran la mayor parte en tejido sanguíneo. Tenemos dos grandes grupos, que son los linfocitos B y los linfocitos T, que justamente nos señalan sobre el órgano donde se terminaron de madurar. Entonces, linfocitos T tienen una relación importante con el timo, y los linfocitos B tienen una relación muy importante con el vaso. ¿Okay? También tenemos otros tipos de linfocitos, que son los natural killer, que son prácticamente estas tres grandes diferenciaciones que tenemos en linfocitos, ¿no? Ahora sí, por el contrario, tenemos justamente la siguiente célula de importancia, que son los monocitos.
Los monocitos son células cuyo, por ejemplo, vemos que el núcleo es de menor tamaño que el linfocito, tiene una forma de habichuela o de riñón. Y hay que señalar que los monocitos son células primarias en cuanto a la respuesta del sistema inmunitario. Los monocitos justamente van a estar distribuidos a lo largo de todo el cuerpo humano, no nada más en el sistema circulatorio. Y precisamente tienen esta característica de que cuando se albergan en los tejidos, o sea, se pueden encontrarse en el pulmón, pueden encontrarse en la piel, pueden encontrarse en el hígado, pueden encontrarse en el cerebro, cambia su denominación. Entonces, de ahí, por ejemplo, las que se encuentran en piel tienen otro nombre, las que se encuentran en el cerebro tienen otro nombre, y los vamos a denominar como los famosos macrófagos. ¿Okay? Entonces, monocitos son cuando los vamos a encontrar distribuidos en sangre, pero cuando ya están albergados en algún tejido, se conocen con el nombre de macrófagos. Cada tipo de célula, dependiendo del tejido donde se encuentren, tienen una denominación, un acrónimo de la persona que los descubrió. Pero bueno, de momento no valdrá la pena señalarlo ahorita, pero sí es algo que se tiene que revisar con posterioridad. ¿Okay? Entonces, el monocito o el macrófago tiene esta característica de que se encarga de fagocitar y posteriormente destruir o almacenar cualquier tipo de partícula que pudiera ser dañina o perjudicial para el cuerpo humano. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, desde células muertas que han dejado sus restos hasta bacterias, virus, van a ser absorbidas, fagocitadas por los macrófagos o monocitos. Y ya el macrófago o el monocito se encargará de destruir o almacenar precisamente estos componentes. O sea, ¿por qué destruir o almacenar? Va a haber bacterias que sí pueden ser destruidas, pero por ejemplo otras partículas dañinas no. Una muy común que se me viene ahorita a la mente, las partículas del humo del cigarro. Los monocitos no tienen la capacidad de destruir esas partículas microscópicas que se albergan en el pulmón y por lo tanto se van almacenando con el paso del tiempo. Por eso uno puede ver esos cambios tan característicos en el pulmón de una persona fumadora. ¿Okay? Entonces, los monocitos son como prácticamente entre la segunda línea de defensa, porque tendremos los primeros, prácticamente los neutrófilos. Los neutrófilos, como ven, precisamente su núcleo tiene una distribución más rara. El núcleo está dividido en 3 segmentos, por lo general, que son, bueno, de 3 hasta 5. Depende justamente de las imágenes a veces. Y el neutrófilo como tal es la primera célula del sistema inmunitario que tiende a activarse. Justamente es una de las que principalmente responde de manera inicial a cualquier afección, a cualquier daño, y participa de manera activa en la respuesta inflamatoria y en la respuesta inmunitaria. Justamente los neutrófilos van a encargarse de que cuando reconocen un patógeno extraño o reconocen una sustancia dañina extraña, van a activar a todo el demás sistema inmunitario. Entonces prácticamente son las primeras células de la línea de defensa que se activan para contrarrestar cualquier tipo de afección. ¿Okay? El neutrófilo como tal pues también está mayormente en sangre, pero cuando obviamente un tejido envía señales de que está siendo atacado, el neutrófilo va a viajar justamente al sitio de afección para precisamente contrarrestar estos efectos y desencadenar toda la respuesta inmune, ¿vale? Entonces este proceso de reclutamiento se conoce con el nombre de quimiotaxis. Otra de las células leucocitarias muy importantes, los eosinófilos. Vamos a ver que pues, el núcleo característico es que tiene un núcleo bilobulado, o sea, tienen 2 lóbulos. Y el eosinófilo es tal vez una de las células que en un estado normal pues se encuentran en una concentración muy baja, prácticamente nula. Estas se van a activar justamente en momentos de respuestas alérgicas, cuando el sistema inmunitario precisamente reconoce una sustancia externa como dañina y desencadena una respuesta alérgica, o también contra infecciones parasitarias. Entonces son células muy importantes que van a actuar de manera activa contra infecciones de parásitos, o se podrán encontrar actuando contra respuestas alérgicas producidas por cualquier tipo de sustancia o mecanismo físico, ¿vale?
Por último tendríamos a los basófilos. Los basófilos de igual manera pues tienen una característica de que tienen una gran concentración de vesículas internas y van a tener varios componentes en estas vesículas que van a funcionar para la respuesta inmunitaria. Asimismo, pues también tienen precisamente un núcleo lobulado que tiende a ser poco visible por todas estas cantidades de vesículas, distribuidas en el interior del citoplasma. Ok, tienden a ser también, al igual que los eosinófilos, una de las células leucocitarias que vamos a encontrar en menor concentración. Y también actúan de manera particular en las respuestas alérgicas. Okay. Asimismo también en todo tipo de respuesta inmunitaria, pero tienen una característica muy importante que precisamente en estas vesículas albergan varias sustancias importantes, como es la histamina, como es la serotonina, que van a participar de manera activa en la estimulación del sistema inmunitario. ¿Okay? Entonces, estas son las células leucocitarias, obviamente a muy grandes rasgos. Y ya hemos revisado prácticamente dos de los grandes componentes, los eritrocitos, los leucocitos, y nos faltaría abordar las plaquetas. ¿Para qué sirven las plaquetas? Bueno, las plaquetas también son remanentes celulares que van a estar especializados en la coagulación. Cuando un tejido o un vaso sanguíneo ha sido dañado, evidentemente vamos a tener la pérdida del contenido hemático. O sea, la sangre va a empezar a fugarse por las heridas y invariablemente se tendrá que activar un mecanismo para evitar que se siga perdiendo sangre. ¿Okay? Y de esta manera participan de manera activa las plaquetas. Hay varios mecanismos, bueno, tres básicamente, que son elementos necesarios para evitar la pérdida de sangre. Cuando un vaso sanguíneo ha sido afectado por una lesión externa, una lesión interna, de primera instancia el vaso sanguíneo se va a contraer, va a generarse una vasoconstricción que disminuirá el flujo de sangre. Posteriormente se iniciará un reclutamiento de plaquetas. Todas las plaquetas que vayan pasando alrededor empezarán a unirse en el sitio afectado. ¿Okay? Y por último, la siguiente fase que se producirá precisamente será la formación de las redes de fibrina. Vamos, si no tuviésemos la formación de fibrina, que es un componente importantísimo en la coagulación, a pesar de que se genere una vasoconstricción y a pesar de que se reúnan todas las plaquetas, sería como hacer una pared de ladrillo sin cemento. O sea, tú vas a poder tirar estos ladrillos muy fácilmente. En cambio, la fibrina precisamente formará un coágulo estable que permitirá entonces ocluir la zona de herida y evitar así la pérdida de sangre a través de la ruptura del vaso sanguíneo. Para que justamente se active la fibrina, tenemos una serie de sustancias que se conocen como los factores de coagulación. Muchos de ellos son producidos a nivel del hígado y se distribuyen constantemente en la sangre para que se pueda entonces activar la fibrina. ¿Okay? Entonces vamos a tener dos grandes vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca es cuando tenemos una lesión externa y la vía intrínseca se activa cuando tenemos una lesión interna. Entonces van a ir activando lo que conocemos como la cascada de coagulación. Es aquí donde varios de estos factores intervienen entre ellos mismos, van activándose con otros mediadores, que puede ser por ejemplo el calcio, y una vez activados estos factores, a su vez activan a los factores subsecuentes para llegar al momento de generar fibrina. Entonces la fibrina, una vez unida con las plaquetas, podrá producir precisamente los coágulos necesarios para evitar la pérdida de sangre. Entonces la función de las plaquetas termina siendo de una manera sumamente importante para poder evitar precisamente la pérdida de tejido hemático. ¿Vale? Bueno, en cuanto al sistema hemático y en su fisiología, pues todavía podemos abordar muchísimas cuestiones más, sobre todo precisamente el transporte de oxígeno, dióxido de carbono, abundar un poquito más en la coagulación,
hablar un poquito sobre leucocitos, pero obviamente pues por ejemplo el sistema los leucocitos pues se abordarán en los temas de inmunología, ¿no? Y entonces son temas que se tendrán que profundizar con mayor detalle, pero no por ende mencionar la poca importancia que tal vez se le llegase a dar, ¿vale? Entonces, sin más, pues esto sería todo por esta sesión, y pues bueno, estamos al